madre de la plaza, el pueblo las abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Hace 35 años, ¿dónde estaríamos cada una de nosotros? Muchas ya buscando a los hijos, que habían desaparecido en el 76, en el 75, primero en el 77, caminando, yendo de un lugar al otro, desesperadas, angustiadas, esperanzadas. El gran trabajo, el gran profundo trabajo de esclarecimiento, de lucha, de abnegación, de dignidad por la vida y de promoción de una actitud más beligerante en cuanto a la defensa de la vida, el papel fue de madres. El 30 de abril fue verdad, el primer día que vinimos acá. Pero nadie puede decir que fundó, porque en todo caso, aquellas madres que crearon este movimiento, juntándose, como Juanita con Dora Base, que era madre de un preso o de dos, y que Juanita caminaba por su hijo y Dora por su hijo, y otras en otro lado, y en Córdoba, y en Tucumán, lo que había pasado. ¿Cómo podemos decir cuándo fue? Decir la potencia que tiene una mujer con capacidad de engendrar la vida para reclamar por esa vida, indudablemente, es decir, madres de Plaza de Mayo. Cuando vivíamos la más oscura de las dictaduras, cuando teníamos miedo, estas 14 mujeres se animaron frente al centro de poder cuando los despachos se les negaban para darles explicación por la ausencia de sus hijos. Que la democracia moderna le debe mucho a la tarea de las madres, de las abuelas, de todas esas luchadoras que en tiempos de dictadura, en tiempos de anonadamiento, ahí pusieron su valentía en una búsqueda valiente de sus hijos, y en esa búsqueda recuperaron a la sociedad argentina, recuperaron la democracia moderna en la Argentina, así que esa es una gratitud que va a ser para siempre del pueblo argentino. Por eso nosotros, no solo desde lo personal, sino desde lo institucional, este ministerio se siente muy honrado desde el 2003 de trabajar tan cerca de las madres, en este último tiempo de profundizar ese trabajo a través del centro Nuestros Hijos, que hace una tarea tan extraordinaria en torno a esas banderas que las madres inventaron y que son nuestras banderas, que son la bandera de toda la sociedad argentina, de memoria, verdad y justicia. Creo que Madres ha sido la contracara de esa brutal represión que padeció el pueblo argentino, y la contracara también de la posición de cierto sector de la sociedad que no vio o no quiso ver la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. Me parece que el hecho de que hayan sido madres muestra la fortaleza de este vínculo que pasa por la sangre, pero pasa también por la herencia cultural. Lo que se reivindica a través de este movimiento es el derecho a la libertad de expresión, valores que las madres siguieron defendiendo. Madres siempre plantearon con una actitud enérgica, intransigente, de muchísima convicción, de muchísima fortaleza, no bajaron nunca las banderas, ¿no? Mantener los valores, mantener las convicciones, aún en los momentos de mayor adversidad, aún en los momentos de soledad, digamos, ¿no? A Eve no lo llamaron las locas de Plaza de Mayo, no es que la llamaron las locas una sola vez, ¿no? En muchos momentos de la historia decían, bueno, Eve está loca, y la verdad que era la intransigencia que la llevaba, que sostenía cuando
el lugar políticamente correcto estaba en otro lado. Tal vez nunca nos acordamos cuál fue el día en realidad que Azucena dijo: basta, no vengamos más acá a la ESMA, a la capilla de la ESMA, a preguntarle a este cura que nos diga de nuestros hijos. Las Madres de Plaza de Mayo ya sabemos que significa un ejemplo de lucha constante, persistente, abismal, pero eso no alcanza para explicar qué son las madres. El impacto que nos causó a nosotros, a mi generación, saber de la presencia de las madres, saber que había mujeres que daban vuelta a la Plaza de Mayo y que, corriendo todos los riesgos que podían correr, y que fueron muchos, inclusive la muerte, algunas de ellas estaban allí para reclamar por nosotros y para defendernos. Bueno, yo creo que lo bueno de las madres, y por eso subsisten a través de 35 años, subsisten como ícono y como vida. Pero creo que precisamente esa dureza en la que se encarnan como símbolo es la que permitió la resistencia. La historia de amor, de coraje, de resistencia, de guerra santa. Yo quiero que nos acordemos cómo eran ellas antes de que, bueno, sufrieran el arrebato que les hicieron. Les arrebataron a los hijos, pero en ese momento ellas eran madres de familia, que cuidaban sus casas, a sus hijos, madres como muchas millones de madres. Les ocurrió eso, y bueno, supieron enfrentarlo con esta historia que les repito, de amor, valentía, de guerra, de resistencia. Ahora, tal vez no eran simples madres, porque algunas semillitas ya tenían de todo esto, ya antes de que sucediera aquello tan espantoso. Tal vez ese fue el día. Ese fue el día cuando ella dijo: basta, hagamos una carta y vayamos a la plaza. ¿Cuántas éramos ahí? Éramos un montón ese día. Porque claro, ir a la iglesia parecía como una protección, pero nos sacaban las carteras, nos revisaban. Era peor que entrar en el ejército. Nos humillaban. El mensaje de gratitud, de admiración, decirles que lo que han sembrado durante todas estas décadas ha rendido frutos. Mucho de la Revolución Ciudadana, mucho de nuestra lucha se inspira en la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, cuando estamos cansados, abatidos, cuando quisiéramos irnos a nuestra casa. Recordamos su lucha de más de 3 décadas y su dolor también y su esperanza. Y eso nos da ánimos para seguir adelante. Bueno, las madres fueron para nosotros, los de esa generación, que en realidad son la generación de los hijos de ella, fueron una vanguardia muy importante, fueron un ariete muy fuerte dentro de lo que fue la recuperación de la democracia. Fundamentalmente es llamativo porque no eran mujeres formadas políticamente como cuadros políticos en lo más mínimo, sino que las formó el dolor y la búsqueda de sus hijos, y las hizo formarse como gente así hoy muy avesada, ¿no?, en esas líderes. Las madres son de alguna manera un faro para toda la historia, incluso personal, ¿no? Yo siempre cuento esto, cuando tenía 16 años, militábamos en el centro de estudiantes, y para enterarnos de lo que había ocurrido durante la época de la dictadura, la verdad que no lo podíamos leer, ni en Clarín ni en La Nación. Entonces nos íbamos a las casas de las madres, a la vieja casa de las madres, a buscar el diario famoso de las madres. Yo me acuerdo siempre de periodistas que trabajaban ahí, Carlitos Rodríguez o las columnas de González Gartland. Íbamos a buscar los materiales y repartíamos en el centro de estudiantes de la escuela el periódico de madres. Y nos quedábamos ahí a veces, las madres siempre fueron muy abiertas, entonces nos quedábamos a veces tomando unos mates con ellas te recibían siempre como si fueras un conocido de toda la vida, ¿no?
y éramos un puñadito de pibes del secundario, que veníamos de una escuela de Morón hasta la capital, y ahí teníamos una mirada, una visión que incluso en las propias casas nuestras a veces no teníamos, ¿no? Porque la herencia de la dictadura fue el terror, y había mucho miedo de hablar lo que había sucedido durante la dictadura en las propias casas. Bueno, les quiero mandar un beso enorme y un abrazo muy fuerte a Eve y a todas las madres en estos 35 años. 35 años son una vida joven. Y hablando de jóvenes, yo vengo pensando últimamente mucho la historia reciente en términos de generaciones. Ahora que estamos, por suerte, rodeados de pibes que vuelven a la política, quería agradecerles a las madres también en relación a mi propia generación, que fue la que llegó después de los 70, los que fuimos jóvenes en los 80 y durante toda esa larga década no tuvimos referentes políticos, pero sí teníamos referentes éticos, y uno de esos pilares para saber hacia dónde ir, qué estaba bien y qué estaba mal, de qué lado nos teníamos que poner o a quién nos teníamos que enfrentar, uno de esos ejes, decía, han sido, por supuesto, las madres. Me han criado de mil formas, pero esencialmente a todos los de mi generación nos criaron en la dignidad, en el respeto, en el amor. El abrazo que decimos que día a día, cada jueves y en cada lugar donde están como pueblo les damos, en realidad es el abrazo que hace 35 años nos vienen dando ustedes. Ese fue el momento decisivo y creo que el punto de inflexión clave de la fundación o de la creación o del nacimiento, si quieren, del nacimiento de este movimiento. Cuando Azucena dijo basta, ese fue el momento. Pero en este caso, hablar de la presencia de las madres de Plaza de Mayo en nuestra historia es mencionar una de las pautas más trascendentes de nuestra historia toda. Es decir, es la rebeldía puesta en boca de mujeres, cosa que el mundo, aunque parezca mentira, y sé de qué hablo porque soy un poco viajada, es decir, no conoce tanto al respecto. Mientras muchos hombres nos guardamos en la cocina tomando té, llorando por los seres queridos, por la pérdida de la democracia, por la pérdida de vidas, estas mujeres, 4 o 5 locas, las locas de Plaza de Mayo, le dijo un general, comenzaron lentamente con ese pequeño paseo semanal alrededor de la pirámide, y crearon una fuerza casi centrífuga, digamos, ¿no?, de una potencia simbólica arrolladora, francamente arrolladora. Se consumó alguna revolución en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero en la Argentina concretamente ha sido la de las mujeres, ¿no? El cambio que han hecho las mujeres. Digo, y no es casual que estemos hablando de las madres de Plaza de Mayo y no de los padres de Plaza de Mayo. Y con esto de ninguna manera subestimo a los padres, porque sé que hubo padres que lucharon y que sufrieron, pero que primero que nada se deprimieron, se paralizaron, se enojaron y se quedaron en su casa. Y realmente las que salieron a hacerse escuchar y a alzar la voz han sido las madres, ¿no? Siento que el agradecimiento nos sale por los poros. Reitero la palabra hermana, porque es una de las palabras más hermosas que tampoco nos hemos animado demasiado a construir. Y sin embargo, a través de esa palabra nos acercamos mucho más entre nosotras como para no solo dirimir nuestras cuitas, sino también para apoyar a aquellas que pudieron decir en nombre de tantos. Siento que estas mujeres representan un todo inefable. Después
vino a la plaza, la primera reunión, firmar la carta para llevarla allá, a la Casa de Gobierno. Y cada cosa que hacíamos era una esperanza. Cada paso que dábamos era un momento de ilusión. Tardamos mucho en darnos cuenta que nuestros hijos no volverían. Creo que es la única esperanza más o menos vigorosa y fuerte que me queda de pensar que podemos hacer un país mejor, porque justamente ellas han dado el puntapié inicial de que aún hay gente que piensa que la vida vale la pena. Y que son la esperanza y que hay que apoyarlas porque son los 30.000 compañeros vivos que viven en ellas, como ella dice que los hijos las parieron a ellas y hay que apoyarlas y que las bancamos a muerte. Las madres nos enseñaron a ser de un modo que somos, creo, o pretendemos ser dignos hijos de las madres, dignos hijos de sus hijos también. Y este diario es un poco eso, porque las madres nos enseñaron que la diferencia entre lo posible y lo imposible se empieza a desandar cuando uno comienza a caminar. Entonces, ellas un día se pusieron a caminar y se pusieron a caminar y le devolvieron a este país la esperanza. ¿Qué hubiera sido de la noche oscura de la dictadura sin las madres? ¿Qué hubiera sido de este país si no hubiera habido este ejemplo de dignidad, de coraje, pero por sobre todo de sobreponerse a las cosas difíciles? Saludar a las madres en los 35 años es como saludarnos a nosotros mismos en la recuperación de la vida. Realmente creo que es una felicidad haberlas tenido. Es una revolución. Siempre digo que las madres son un corte revolucionario que se dio en aquel 30 de abril del 77, pero que se da en toda la historia, no solamente en aquel momento, sino se sigue dando hoy. Y de esa revolución somos beneficiarios nosotros, ¿no? Este pueblo. Y se van viendo los frutos. Así que el saludo es agradecerles aquella clarividencia, aquella valentía, aquella permanencia en la lucha y, bueno, comprometernos de corazón a seguir adelante por donde el camino del pueblo nos lleve, ¿no? Con la bandera de las madres. Nos pasó de todo, por supuesto. Nos llevaron otros hijos, nos quemaron las casas, nos metían presas. Muchos de nuestros maridos perdían los trabajos. Pero lo que nunca perdimos las madres fue las ganas de luchar y la esperanza de condenar a los asesinos y de reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios. Hace poco estábamos en Plaza de Mayo, ahí se armó un paraninfo muy lindo. Había habido antes un pequeño acto en el Congreso, con Evi, contaban. Y de pronto, claro, yo me subo para leer una poesía muy linda, muy hermosa de verdad. Y había, valga el número, 13 de las madres ahí. Con sus pañuelos, viejitas, enérgicas, pintonas, con toda esta condición gananciosa de la vida, ¿no? Y yo estaba con una actriz, le digo, bueno, ahí están las que a su edad, aún ahora, están planteando un ejemplo intransferible para el mundo de dignidad y de coraje, ¿no? Ellas han sido un ejemplo de cómo encarar una pelea por la justicia, cómo encarar desde la resistencia, desde la perseverancia, desde los testimonios, desde el aportar pruebas, desde esa enorme caudal de mujeres y de madres, son un ejemplo para todas las generaciones que nacieron en democracia. Si uno tiene que hacerse un planteo sobre cómo llevar adelante un reclamo de justicia, sobre cualquier temática, las madres son un ejemplo y un espejo donde mirarnos. Lo de las madres fue en la Argentina y en el mundo, hay que decirlo, en términos de justicia, verdad y memoria, el antes y el después. Las madres son un ejemplo de dignidad para América Latina. Son muchos los compatriotas latinoamericanos que venimos acompañando a las madres desde hace un montón de tiempo
y creemos de que no solamente son un símbolo y el baluarte de la resistencia, sino también un ejemplo para todas las luchas y para lo que es en sí la memoria de la patria grande. Así que me identifico la memoria de muchos pueblos y muchos hombres que en el continente han dado su vida por la libertad. Esas son las madres, no solamente para la Argentina, sino para este continente grande. A mi juicio creo que toda sociedad necesita brújulas éticas y las madres han constituido a lo largo de estos 35 años el norte de esa brújula. Es decir, gracias por permitirnos orientarnos en medio de toda la desorientación de estas 3 décadas y media. Frente a lo que significan las madres, todos estamos un poco empequeñecidos en la dimensión que nuestras vidas han tomado. Ustedes, las madres, son de lo más grande que existe en la Argentina y en la humanidad, por lo que han luchado, por lo que han permitido, preservando la memoria de sus hijos y por la fidelidad que han tenido con ellos y sus luchas, sus sueños, sus errores, todo lo que de alguna manera a ustedes como madres y a otros como hermanos y como padres los condenó de alguna forma a estar tan cerca del sufrimiento, pero también tan cerca de la alegría con la que han hecho todo, esa alegría que yo conozco del trato que frecuentemente puedo tener con ustedes, las madres. Lo que me llevo siempre como consigna eterna de nuestras madres es el concepto de que desde el peor dolor tiene que surgir lo mejor de todos nosotros. Así que cuando pasa algo malo, algunos aplicarán el no hay mal que por bien no venga. Yo cuando he tenido alguna desgracia familiar o alguna desgracia como parte de la comunidad, como cuando se fue Néstor o cuando hay un episodio, alguna tragedia, yo digo, bueno, de acá, desde este dolor, tiene que salir algo bueno de nosotros, y eso me lo enseñaron las queridas madres de Plaza de Mayo. Así que todo lo que puedo tener hacia ellas es devoción, cariño y gratitud, un agradecimiento infinito por todo lo que han hecho por mí, por mi familia y por mis compañeros. Y bueno, ahora que se cumplen 35 años, yo le quería mandar un beso gigante a Eve, a Juanita, a todas las viejitas, que son para mí de lo más lindo que he visto. Digamos, yo he estado una tarde tomando té con las madres y hablando con las madres, y te puedo asegurar que te llena eso de energía, de pasión, de alegría también. Así que en estos 35 años, ¿qué decirles? Estamos con ustedes, gracias por existir, gracias también por haberse puesto a caminar, y gracias también por tener el pañuelo tan alto y llevarlo como bandera, porque el pañuelo es bandera de todos. Señoras, gracias. Gracias. Ustedes le dieron eligieron un camino, ese camino nos marcó a fuego y ese camino debemos continuar, porque no prescribe este dolor, no prescribe este horror, no va a prescribir jamás. Gracias, y gracias también por dejarme acompañarlas. Gracias. Simplemente gracias por la lucha, por defender los valores, por haber estado al frente de esa lucha, como dije anteriormente, en soledad durante muchísimo tiempo. Así que simplemente gracias. En este 35 aniversario de Madres quiero mandarles un saludo muy afectuoso, un abrazo solidario y mi máximo reconocimiento por todo este tránsito tan prolongado en la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Madres queridas, bueno, les deseo todo lo mejor posible para ustedes, sigan así, hace falta que sigan así porque, bueno, el mal contra el que ustedes han siempre luchado, lamentablemente siempre sigue queriéndose perpetuar. Y bueno, ustedes son un arma fundamental como para que ellos no lo logren. Cuenten conmigo. Han ganado muchos hijos más, que son estos millones que hoy pelean por la memoria,
por la verdad, por la justicia, y que de algún modo también es una victoria, ¿no? Es una gran victoria, es la victoria sobre el horror, es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre la venganza y es la victoria sobre la oscuridad. Y todo esto se lo debemos a ustedes, madres, así que, ¿qué más puedo decirle que gracias? A mí lo que me pasa cada vez que veo un pañuelo blanco es una enorme necesidad de darles un fuerte abrazo, mirarlas a los ojos y decirles muchas gracias por todo esto. Entendemos el mensaje, entendemos la lucha que ustedes llevaron adelante y la vamos a continuar. Qué suerte que vivir me permite poder saludarlas a ustedes 35 años después, 35 años antes y por otros 35 años que seguramente yo no viviré, pero que me permitirá reiterar en la memoria de ustedes este saludo de hoy. ¡Vivan las madres! Siento muy bien de poder participar. Entiendan que esto, estar aquí hablándoles así, yo lo considero un premio, seguramente inmerecido. Y desde ese lugar de persona que está premiada les digo gracias por todo lo que han hecho y gracias por todo lo que ya son para siempre en la historia de la Argentina. Gracias por ayudarnos a crecer, gracias por hacernos fuertes, gracias por enseñarnos lo que es la dignidad, lo que es la lucha, el compromiso y el respeto y esencialmente lo que dan ustedes constantemente, el amor a la vida. A ellas nuestro homenaje permanente, nuestro reconocimiento permanente y también nuestra admiración de todos los días. Gracias, Madres de Plaza de Mayo. Agradecimiento por marcar el camino, por no enseñarnos a no abandonar la lucha, por permitir que hoy tengamos la Argentina que tenemos. Y así que en estos 35 años con el corazón y con la institucionalidad de este ministerio, un abrazo a Eve y a todas las madres. Les voy a dar un beso a las que se fueron, a las que están, un beso abarcador y lo más sentido que pueda. Gracias a las madres por darnos la justificación terrenal de que la vida eterna existe. ¿Qué les puedo decir, mis queridas madres de la Plaza de Mayo? Muchas gracias por existir y a seguir adelante. Gracias por habernos enseñado esa forma de lucha que a lo mejor no la conocíamos. Les agradezco que hayan sostenido con su coraje la patria que hoy estamos disfrutando. En nombre de esa generación, como parte de esa generación, muchas gracias. Si tuviese la facultad de ser voz universal, les diría en favor de ese universo que les damos las gracias, que contrariando las leyes biológicas vivan 200 años cada una y que ojalá tengamos de aquí en más gente como ellas, muchísimas, ¿no? No va a hacer mucha falta. Estamos muy orgullosas de haber logrado en estos 35 años tanto amor y tanta pasión, haberla podido transmitir, porque a veces no es fácil, la pasión no es muy fácil de transmitirla, uno puede transmitir el amor, pero las madres hemos logrado transmitir la pasión por la lucha, que no es otra cosa que la pasión por la vida. Gracias. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos!